Bienvenidos a la presentación del webinar Cierre de ejercicio en SAP Business One. Vamos a abarcar los release 9.1 y 9.2. El objetivo de nuestra presentación es orientar a nuestros clientes con las mejores prácticas para poder realizar su proceso de cierre de ejercicio en un ambiente de SAP Business One. La agenda que preparamos para el día de hoy es platicar qué es un cierre de ejercicio, identificar las diferencias entre un cierre de ejercicio y un cierre mensual. Vamos a hablar sobre las consideraciones iniciales para realizar un cierre de ejercicio, cómo se prepara, cuál es el procedimiento para ejecutarse en Business One. Vamos a hablar sobre los ajustes del periodo 13, una vez que nosotros tenemos la auditoría, cómo se verifica el cierre de ejercicio y vamos a hablar sobre las preguntas y respuestas más comunes. Bien, el cierre de ejercicio como tal es un proceso administrativo ciertamente obligatorio en el cual las empresas ejecutan correcciones en su contabilidad. Lo que hacemos aquí es comprobar los inventarios y determinar si realmente hemos cumplido con las obligaciones fiscales. Lo que hacemos en realidad es preparar las bases de datos para operar en un nuevo periodo y dejar las cuentas de resultados en ceros al calcular la utilidad o la pérdida que se ha obtenido a lo largo de un año. Un cierre contable como tal implica dos cosas: hacer un cierre mensual, que es opcional, y hacer un cierre anual, que es obligatorio. El cierre anual se hace entre enero y marzo, y si nuestra empresa participa en una auditoría, lo que se hace es crear un cierre de auditoría. Este cierre suele implicar asientos complementarios que nosotros realizamos de nuestro sistema para corregir las cantidades determinadas en el cierre anual. ¿Cómo podemos diferenciar entre un cierre mensual y un cierre de ejercicio? El cierre mensual no requiere la apertura de un nuevo ejercicio. Opcionalmente se bloquean los periodos anteriores. No se ejecuta el componente de cierre de ejercicio dentro de Business One. No siempre se requiere efectuar un conteo de inventario físico. Opcionalmente sí se depura la cartera de socios de negocios. Tampoco se reclasifican saldos. Lo único que sí se hace es calcular la diferencia cambiaria para las cuentas por cobrar y por pagar. En cambio, en un cierre de ejercicio, como es un proceso delicado, lo que hacemos es efectuar un respaldo de la base de datos porque los procesos son irreversibles. Se tiene que crear un cierre de ejercicio. Opcionalmente se crean numeraciones de documentos para el siguiente ejercicio. Este punto es importante resaltar, que algunos contadores quieren tener identificado un proceso contable o un cierre de ejercicio con una numeración de documento por año, es decir, 2015, 2016, 2017 utilizan una numeración de documentos diferente en el sistema. También lo que un cierre de ejercicio anual hace es comprobar que la numeración de documentos no tenga omisiones, es decir, que el sistema no haya brincado algún folio o que no haya consumido varios folios dentro de la creación de un documento. Hay que verificar que no haya documentos preliminares pendientes de crear, sobre todo para las empresas que tenemos procedimientos de autorización definidos en Business One. Verificar que ningún documento se haya quedado pendiente de autorizar para su creación. Hay que verificar que tampoco haya facturas vencidas pendientes de pago. Aquí es importante señalar que hay que verificar, para los que utilizamos el asistente de pagos, que no se haya quedado algún draft y ejecutarlo. Hay que ejecutar también ajustes de inventario si es necesario. Importante, los ajustes de inventario no se realizan con pólizas manuales porque esto puede desajustar nuestros reportes de inventario con respecto a los reportes financieros. Hay que ejecutar estos ajustes a través de las herramientas de Business One, que es la revaluación de inventario. Hay que depurar también las cuentas por pagar y por cobrar. Se reclasifican saldos también. Se calcula la diferencia cambiaria para las cuentas por cobrar y por pagar. Y al final de toda esta preparación, lo que hacemos es ejecutar el componente de cierre de ejercicios para la cuenta de resultados y también para la cuenta de balance. Ahora sí vamos a entrar para validar cuáles son las consideraciones iniciales que tenemos que tomar en cuenta para ejecutar este proceso. Lo primero es involucrar
al área contable de nuestra empresa. Es importante comentarles que aunque nosotros tenemos un área de sistemas que puede ejecutar el proceso como tal, quien es el responsable de realizarlo y de prepararlo es el contable de nuestra empresa. El área de sistemas es únicamente responsable para montar los ambientes necesarios para nuestra área contable. El cierre de ejercicio como tal primero se tiene que ejecutar en un respaldo de nuestra base de datos que nosotros hayamos determinado como ambiente de pruebas y si es necesario correr 2, 3, 4 veces para determinar que ya se ejecutó correctamente. Una vez que ya tenemos el visto bueno del área contable, que ya se terminaron de postear las contabilizaciones pendientes, entonces sí, ningún usuario debe estar conectado en SAP. Hay que generar un respaldo de esta base de datos productivas. El contable tiene que crear un nuevo ejercicio dentro de Business One. Hay que abrir los periodos contables del ejercicio que vamos a cerrar. En este caso, hablamos del ejercicio 2016. Hay que validar que las cuentas de nuestro plan de cuentas estén con un estatus de activo. Y hay que crear también las cuentas contables que van a fungir como arrastre y como cierre de ejercicio. La cuenta de arrastre es la cuenta de capital donde se van a concentrar todos los resultados de nuestro ejercicio. Por lo general es una cuenta que se define en el tercer cajón y la cuenta de cierre de ejercicio es esa cuenta puente que nosotros utilizamos para hacer el traspase de los saldos. Lo que es importante aquí es considerar que siempre que esté ya todo esto preparado y se haya hecho el cierre de ejercicio en un ambiente de pruebas y sea satisfactorio, aplicamos en productivo. Si algo en productivo sale mal, lo único que tenemos que hacer es restaurar nuestra base de datos y empezar el proceso nuevamente. Cuando nosotros estamos creando un ejercicio nuevo dentro de esta preparación, es importante entrar al menú Gestión, Inicialización de Sistema, Periodos Contables y se va a abrir una ventanita como esta. Los periodos contables, por ejemplo, para este ejercicio que vamos a cerrar, es 2016, ya están creados. Lo que tenemos que hacer aquí es abrir todos los periodos. Para el nuevo ejercicio, lo que vamos a pulsar es el botón Periodo Nuevo. Vamos a crear 2017, 2017 le ponemos en cuanto a código y nombre. Es importante validar que estamos creando un ejercicio, entonces los subperiodos tienen que ser meses. En el momento en que nosotros pongamos meses en esta parte, la cantidad de los periodos se pone en 12. En automático, todos los estatus de los periodos se crean como desbloqueados y las fechas de contabilización van a abarcar del 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017. Hay que validar estas fechas que sean correctas. El ejercicio como tal va a arrastrar el código y en ese momento le damos crear. Si nos fijamos de este lado, nuestra ventanita de periodos contables ya tiene creados todos los periodos para los 12 meses. Algo que es importante señalarles que una vez que nosotros creamos estos periodos contables, lo que hacemos aquí es ampliar el rango de fecha de vencimiento de los primeros 3 meses. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros empezamos a contabilizar en octubre, noviembre, diciembre, tenemos documentos con fechas de vencimiento que ya abarcan los meses posteriores o del año siguiente. Si nosotros no creamos estos meses, el sistema nos va a arrojar un mensajito de error que dice la fecha difiere del ámbito permitido. Entonces hay que preparar nuestro cierre de ejercicio abriendo este periodo contable 3 meses antes de finalizar el periodo que vamos a cerrar. Cuando nosotros ya estamos preparando el 2016 para ejecutar el cierre de ejercicio, podemos utilizar dos estatus. El estatus de desbloqueado por completo, teniendo como antecedente que ninguna persona va a trabajar dentro del sistema cuando estemos ejecutando el cierre para que no descuadre todos los montos que nosotros ya tenemos de alguna manera identificados, o bien podemos utilizar el estatus que se llama cierre de periodo. Aquí lo tengo en la pantalla, cierre de periodo y estatus desbloqueados, y cualquiera de los dos funciona para ejecutar el cierre de ejercicio. Dentro de las consideraciones habíamos platicado que todas las cuentas que van a participar en el cierre, que hayan sufrido contabilizaciones dentro de nuestro periodo 2016 o el que vamos a cerrar, debe tener en la
cuenta de información detallada de la cuenta mayor, el viewlet tildado como válido, para que pueda leerlo la herramienta de cierre de ejercicio. Dentro de la creación de cuentas contables que tenemos que hacer, la primera es la de resultado del ejercicio. Esta ya está creada en mi cajón contable número 3. Y también la cuenta de cierre de periodo 2016, que es la cuenta puente. La preparación del cierre de ejercicio, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos que revisar nuestro sistema Business One, verificando la numeración de documentos, verificar esta integridad de documentos, que ningún documento esté pendiente de creación y verificar el stock en negativo. También verificar que los pagos todos se hayan hecho, las reconciliaciones que nosotros tenemos, digamos, manuales que revisar, son las que se quedaron abiertas y pueden ser de saldos de socios de negocios, de cuentas de existencias o las cuentas bancarias y monetarias. Entonces, todo esto hay que revisarlo a detalle. Vamos a platicar a qué se refiere cada una de ellas. En cuanto a la verificación de numeración de documentos, hay una ventanita que es en el módulo Gestión, Utilidades, Verificar numeración de documentos. Nosotros podemos ver esta pantalla, tiene dos pestañas. La primera que nos valida la numeración de los documentos. Aquí tenemos todos los puntos de menú que se encuentran dentro de Business One y van a estar tildados todos para su verificación. También la nota de débito de clientes. Aquí vamos a seleccionar el rango de el cierre de ejercicio que nosotros vamos a ejecutar del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay que seleccionar también los datos maestros para la verificación, socios de negocios y artículos. En las nuevas versiones ya tenemos también la pestaña de documentación de activos fijos. Una vez que nosotros corremos esta utilería, el sistema nos va a arrojar un reporte que nos va a indicar si hay algún brinco en la numeración de documento, es decir, si tenemos un documento con la serie 100 y creamos un documento siguiente que debería tener la serie 101 y que se haya saltado hasta la 105, bueno, esa inconsistencia no las va a arrojar. Si nosotros la tenemos en nuestro sistema, la reportamos al centro de soporte de Shamai para que le podamos dar seguimiento con el proveedor. Este es un método eficaz de comprobar que todos los documentos tengan cierta continuidad y que nosotros podamos garantizar que no haya folios asignados que estén repetidos o saltos en las numeraciones. Otras de las comprobaciones que nosotros tenemos que hacer es la verificación de la integridad de los documentos. Es decir, que todos los documentos estén creados, que no haya documentos con draft o como borrador, sobre todo para las empresas que trabajamos con procesos de autorización. Nosotros corremos la utilería que está en informes de documentos preliminares, esto dentro del módulo de ventas, de compras o de inventario. Nosotros aquí, donde abramos la ventanita, nos van a aparecer esta opción en donde podemos teclear el usuario. Hay que validar usuario por usuario que haya creado todos sus documentos. Podemos seleccionar la opción de solo pendientes para no revisar por completo. Otra de la comprobación que nosotros realizamos en el sistema es la verificación de stock en negativo. Es importante que el stock esté contabilizado al día, es decir, si nosotros entramos a reportear dentro de nuestro sistema, por ejemplo, en los reportes de inventario, ya sea en el de estatus de inventario o en el de auditoría de stock, podemos auxiliarnos de estos reportes para verificar que no hay stock en negativo. En cuanto nosotros identificamos stock en negativo, debemos realizar un conteo de inventario para ajustar precisamente nuestro inventario. Esta es la herramienta, la que está en el menú inventario, operaciones de recuento de inventario, la que nos sirve para realizar los ajustes a través del sistema. Lo que hacemos es realizar un conteo por almacén y después hacemos la contabilización una vez que el conteo se ha realizado y revisado correctamente. En cuanto a la verificación de las reconciliaciones, de los pagos que nosotros hemos realizado, es importante verificar para las empresas que utilizamos asistente de pagos que realmente todos los drafts
se ejecuten. En caso de que haya que aplicar pagos por conciliaciones manuales, es importante revisar estas conciliaciones, las reconciliaciones de partidas abiertas de socios de negocios y de cuentas bancarias. Es importante saber que tener bloqueados aquellos meses que ya se consideran como cerrados puede evitar que algún usuario pueda meter movimientos que puedan alterar la información y dejarlo abierto solo para el usuario contable, que es para cierre de periodo. Para hacer todas estas verificaciones hay una herramienta, es una de las bondades del RSP, una tarea programada que se llama Year-End Closing. Es la tarea 1444-966, la que está seleccionada aquí, la que nos permite hacer esta verificación. Esto para las bases de datos que son anteriores a la versión 9.1 y 9.2. Lo que hacemos es correr esta utilería sobre el periodo que deseamos cerrar y al final nos va a dar un estatus de lo que se revisó correctamente. Si nosotros no hemos corrido un estatus de esta naturaleza, lo que va a aparecer es que es un cierre de ejercicio de alguna manera que no está preparado, nos va a resultar como fallido. Aquí, una vez que nosotros ya verificamos todo, la integridad de la información, cuando nosotros corremos este reporte, nos va a salir que es satisfactorio y que ya se revisó la numeración de los documentos, los drafts, los documentos que estén pendientes de aprobación, las que estén ejecutadas todas las operaciones frecuentes o los reversos de transacciones que nosotros tenemos pendientes, los niveles de stock, etcétera. Voy a hacer una pausa aquí para mostrarles en el RSP dónde se ejecuta esta tarea. Una vez que nosotros tenemos actualizado nuestro RSP, entramos y ubicamos en la parte donde dice Task, la pestañita de tareas, las pestañas activas. Si no están activas, la buscamos en esta línea, la seleccionamos, la aprobamos y en ese momento nuestra tarea ya se encuentra activa. Aquí está el cierre de año. Lo que hacemos es ejecutarla sobre Run. Aquí están las bases de datos que nosotros tenemos. Yo tengo, por ejemplo, empresas que ya están trabajando con la versión 9.2, ya no está ejecutándose esta tarea para estas empresas nuevas, pero las que están ejecutándose para empresas que están trabajando con 9.1 y 9, sí las podemos ejecutar. Por ejemplo, tengo estas. Selecciono la base de datos, le doy Next, le digo el periodo que quiero ejecutar, empezando por el año, el mes y el día, le voy a dar Next y aquí se está ejecutando mi reporte. El resultado salió satisfactorio, ya se corrió y aquí este es el reporte que me arroja. Aquí aparece, por ejemplo, la sección de numeración de documentos, que no hay saltos. Aquí hay algunos drafts, por eso el estatus es Pass. Hay que revisar todavía algunos pendientes y nos hace una sugerencia de nota en caso de que nosotros tengamos algunos inconvenientes con estos drafts. Los que ya pasaron definitivamente vienen con este estatus de que pasaron. Algunos que no hayan pasado o que no estén lo suficientemente completos van a aparecer con un estatus diferente. Por ejemplo, en la parte de la contabilización de inventario, nos dicen que hay que hacer un recuento de inventario, o sea, sí hay recomendaciones. Aquí hay recomendaciones, por ejemplo, de que no hemos cerrado los estatus, no los hemos puesto en la parte de cierre de periodo, que faltan determinar algunas reconciliaciones, y esto nos va a dar la pauta para que nosotros podamos ir identificando qué es lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestro sistema. Una vez que todo esto esté successful, entonces ya podemos ejecutarlo. Bien, vamos a regresar a la presentación. Una vez que nosotros ya creamos nuestro ambiente de pruebas y lo hemos validado, ahora sí vamos a ejecutar el cierre de ejercicio dentro de Business One.
Lo primero que tenemos que hacer es entrar al menú Gestión, Cierre de periodo, y se va a abrir una ventanita como esta. El cierre de periodo se recomienda realizarlo para las cuentas de resultados. Las parametrizaciones que nosotros tenemos que checar aquí son palomita en la parte de las cuentas, seleccionamos las cuentas. Si nosotros seleccionamos a detalle, hay que desplazar este combo box para que podamos seleccionar el quinto nivel de cuentas y empezarlas a seleccionar de manera manual. Seleccionamos el periodo que nosotros vamos a cerrar, en este caso 2016. El periodo comprende desde el primer mes hasta el último del ejercicio. Las cuentas que definimos, que son la de resultado del ejercicio, se selecciona en el primer campo, y la segunda cuenta, que es la de cierre de periodo, que es la cuenta puente que yo les había platicado, se selecciona en el checkbox de abajo. Esto es lo que nosotros tenemos que seleccionar para ejecutar nuestra herramienta. También hay una parte en las parametrizaciones, que es en este botón que está al final. Este botón, cuando nosotros lo pulsamos, aparece una ventanita que se llama parametrizaciones de cierre de ejercicio o cierre de periodo. Lo que nos permite aquí es parametrizar todas las etiquetas de nuestros asientos contables que se van a crear en automático. Por ejemplo, nosotros aquí en la parte de saldo final viene un bloque en donde le podemos dar una referencia como 1 y 2, son 2 etiquetas, la fecha de vencimiento y la fecha de documento. También tenemos un bloque para los saldos iniciales. Saldo inicial puede ser, aquí debió haber sido saldo inicial 2017, para que se puedan etiquetar todos los asientos que se creen. Hay una opción que se llama visualizar cuentas asociadas de reporte. Si seleccionamos esta opción, los socios de negocios, y además las cuentas de pérdidas y ganancias, se pueden seleccionar dentro de los reportes. En caso de que no los utilicemos, pues no aplica. Una vez que yo ya corrí esta utilería, se va a abrir una ventanita que se llama cierre de periodo y me va a dar un cardex de todas las cuentas que se van a ejecutar para el cierre de periodo. Sin embargo, estas cuentas están mapeadas aquí, pero yo las tengo que autorizar para que participen en el cierre. Si quiero yo validar primero esta información, lo que puedo hacer es ir validando el saldo y ir palomeando la casilla de autorización y voy guardando los cambios, en caso de que tengamos un cardex bastante amplio. Si ustedes se fijan, aquí ya aparece justamente la información de saldo inicial y saldo final que yo les di en las etiquetas. La parte de comentarios, estos comentarios no se modifican, son automáticos y los genera el sistema en la corrida de la utilería. Este es el botón que hay que presionar una vez que nosotros autorizamos algunas cuentas para poder regresar a correr la auditoría y que permanezcan estas cuentas que nosotros ya revisamos. Una vez que ya estamos decididos que esas son las cuentas que voy a ejecutar, entonces le doy botón ejecutar y en ese momento se generan todas las pólizas. Lo que va a pasar aquí es que se van a ir eliminando en este grid todas las cuentas que nosotros seleccionamos. Una vez que desaparecieron, quiere decir que el asiento contable ya se posteó en el sistema y bueno, puede tardar bastante tiempo si es que nosotros tenemos un catálogo extenso y si los recursos de nuestro servidor no son lo suficientes. Aquí recomendamos que el contable haga el cierre de ejercicio utilizando la infraestructura del servidor para que sea mucho más ágil. Una vez que se contabilizaron los cierres de ejercicio, tenemos pólizas como esta. La póliza ya trae justamente los saldos que nosotros seleccionamos aquí y lo que hacemos es que para cada cuenta se va a crear un asiento con origen CB. Esto es como lo podemos identificar, las siglas que tienen los asientos contables, que es de cierre, y lo que vamos a ver en el cuerpo de nuestras pólizas son las cuentas que nosotros autorizamos contra las de resultado del ejercicio. Si nosotros abrimos el cardex de la cuenta de resultado del ejercicio, aquí vamos a ver todas estas pólizas. Obviamente, estas cuentas van a tener saldo. Si nosotros seleccionamos para el cierre de ejercicio no solo las cuentas de resultados, sino las cuentas de balance, vamos a tener también más contabilizaciones. Aquí las tengo.
Cuando nosotros abrimos la cuenta puente, esta cuenta puente tiene que quedar forzosamente en cero. Si no queda en cero, quiere decir que hubo todavía ejecuciones que no se realizaron correctamente y hay que empezar a revisar esas pólizas porque no se hizo el traspaso a la cuenta de arrastre. De los errores más comunes que nosotros tenemos al ejecutar esta herramienta. La primera es que no aparezcan los periodos completos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy corriendo esta herramienta, tengo que dar aquí, seleccionar periodo y desde, no nada más seleccionar el primer mes, sino hay que hacer un barrido para evitar que no haya omisiones. Si aquí yo me fijo, tengo una omisión del mes 6, el mes de junio no está, digamos, visible. Si yo no lo selecciono aquí, no participan todas esas contabilizaciones en el cierre de ejercicio, lo que puede crear información de alguna manera inconsistente porque no está toda la información contable considerada. Hay que ir a revisar los estatus de los periodos. Aquí como está bloqueado, no aparece. En ese momento hay que volver a activar para cierre de periodo o periodo desbloqueado para que pueda trabajar bien la herramienta. Esto es para la parte de sistemas. Business One es un RP sumamente bondadoso en el que nosotros podemos hacer personalizaciones muy complejas a través del código del Transaction Notification. Si nosotros estamos haciendo un cierre de ejercicio, es importante que comentemos con el slash invertido y con el asterisco el código que nosotros tenemos personalizado. Lo podemos bloquear ese código y nuestro cierre de ejercicio se va a ejecutar perfectamente. Si nosotros lo tenemos habilitado, lo que puede pasar es que cuando el contable dé clic a la utilería de cierre de ejercicio, no haga absolutamente nada. Y eso es porque está amarrado a muchos de los bloques que tenemos aquí, sobre todo si tenemos personalizaciones en los asientos de diario. Bien, voy a parar aquí la presentación para ver lo que hemos platicado ahorita en nuestro sistema Business One. Le doy menú gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Veo que voy a cerrar el cierre de ejercicio 2016. Lo que tengo que hacer aquí es abrirlo. Aquí está bloqueado este mes. Lo desbloqueo o le pongo para cierre de periodo. Aquí lo voy a dejar mixto para que ustedes vean que sí se puede ejecutar sin ningún problema. Todo mi ejercicio 2016 ya está de alguna manera abierto. Vamos a crear el 2017. Para esto el centro de soporte hace algunas semanas compartió un documento de cierre de apertura de nuevos periodos. Si ustedes quieren solicitarlo al centro de soporte, para que puedan tener la certeza de crear correctamente los periodos, lo pueden hacer. 2017 creamos el código, le ponemos el nombre también 2017, estamos creando un ejercicio, entonces le vamos a poner meses, 12 meses, validamos las fechas, 1 de enero 2017, 2017 y le damos crear. Si nosotros nos fijamos aquí, ya están creados todos los periodos y están desbloqueados. Los últimos 3 meses habíamos platicado que hay que ampliar la fecha de vencimiento. Lo que vamos a hacer aquí es para el mes de octubre, noviembre y diciembre. Con esto evitábamos justamente el error que aparecía de la fecha difiere el ámbito permitido al crear algunos documentos que tuvieran como fecha de vencimiento los primeros meses del siguiente periodo contable. Le vamos a dar OK aquí. Ahora hacemos la creación de nuestras cuentas en el plan de cuentas, en el cajón 3. Esta es una base de datos de demo. Aquí ya tengo algunas cuentas creadas. Fueron creadas por SAP de cierres de ejercicio pasados. Aquí le voy a poner cierre de ejercicio o utilidad del ejercicio. Vamos a poner primero el código 44.
Validamos la moneda y le damos crear. Ahora sí, vamos a crear en esta parte una cuenta de título. Y sobre esta vamos a tener una cuenta activa para poder hacer el arrastre de nuestros saldos. Y le vamos a dar crear. Hasta aquí ya tengo todos los requisitos realizados. Gestión. Aquí valido que ningún usuario esté conectado. Todos los usuarios deben de estar únicamente en negrito. El único que estoy conectado soy yo. Hay que hacer el cierre de ejercicio con una cuenta de superusuario para que no tengamos problemas en la creación de las pólizas. Ahora sí, vamos al menú gestión, utilidades, cierre de periodo. Seleccionamos las cuentas contables, las de cierre de ejercicio, que son las de resultados. Si queremos seleccionar a detalle, podemos ampliar el rango si solo queremos utilizar las cuentas, digamos, principales y seleccionar todas. Seleccionamos nada más las de resultados. El periodo que vamos a cerrar es 2016. El primer mes, verificamos que estén abiertos todos los periodos. El último mes. Vamos a seleccionar la cuenta de arrastre de los saldos. Vamos a seleccionar la que cierra el periodo, que es la que tenemos al final. Aquí habíamos seleccionado saldo final. Y esta fecha de vencimiento es al 31 de diciembre del 2016. Y aquí el saldo inicial es al 1 de enero del 2017. Aquí tenemos tres fechas diferentes, que es la fecha de vencimiento, la de documento y la de contabilización. Ok. Visualizamos las cuentas asociadas, le damos OK y ejecutamos. Aquí aparece ya todo nuestro Cardex de cuentas. Las etiquetas que nosotros pusimos, el periodo que se va a realizar. Autorizamos. Damos clic en autorizado para que se seleccionen todas, si es que todos los montos corresponden. Si decimos que no, le vamos a dar guardar. Aquí vamos a autorizar todo para que se ejecute. Y le vamos a dar crear autonotas. Aquí ya fueron creándose los documentos conforme se fueron eliminando del grid. Hay que verificar. En finanzas, asiento contable, cómo se ejecutaron estos asientos. Aquí están los asientos con todas las etiquetas que nosotros seleccionamos.
Aquí están las cuentas de arrastre y las cuentas de cierre de ejercicio. Si nosotros validamos la cuenta de cierre de ejercicio, nuestra cuenta puente efectivamente quedó en 0. Si nosotros validamos en nuestro tercer cajón la utilidad, bueno, tiene información, todas las pólizas que se crearon, aquí están identificadas como se ve. Así es como se identifican en esta parte todas las pólizas que se estuvieron trabajando para el cierre de periodo. Esto es como se ejecuta el cierre en Business One. Vamos a regresar a nuestra presentación. Vamos a hablar de lo que es el periodo 13. Una vez que nuestra empresa entró en un proceso de auditoría o hay ajustes en los dictámenes que hay que realizar en nuestro Business One, lo que tenemos que hacer es contabilizarlo como póliza, ya que en Business One no hay un periodo 13 como tal para hacer este tipo de ajustes. De hecho, el proceso para contabilizar las pólizas de ajustes es que tú metes las cuentas que van a sufrir algunos cambios, algunas modificaciones, y lo que hay que hacer es que en la cabecera del documento del registro de diario hay que seleccionar la palomita ajustes de transacción en el periodo 13 y es como el sistema va a identificar justamente todas estas contabilizaciones. O sea, de manera predeterminada el sistema ya va a tomarlos en cuenta cuando tú corras los reportes para un balance, una balanza de comprobación, un estado de resultados, un libro de mayor, un diario de documentos. Si tú, de hecho les voy a mostrar aquí en la siguiente pantalla, si tú contabilizas esta información, lo que tienes que hacer es volver a correr un cierre de ejercicio y lo único que va a pasar aquí es que se van a mostrar las contabilizaciones que tú realizaste adicionales para el periodo 13. Ejecutas el cierre de ejercicio para estos asientos, igual se generan sus pólizas de ajuste y cuando tú quieres mostrar en algún reporte esta opción, tú los vas a poder de alguna manera contemplar dentro del sistema. Si tú quieres ignorarlos, al ejecutar tus reportes, solo palomea estas opciones que yo tengo. Por ejemplo, aquí tengo un balance y una balanza de comprobación. Y en estas opciones que tenemos en rojo, tú palomeas ignorar correcciones y es como ya sale, digamos, tu reporte sin los ajustes del periodo 13. Una vez que yo ya tengo en mi sistema corrido la utilería de cierre de ejercicio, lo que hay que hacer es reportear para validar que los saldos sean los correctos. Es muy importante, por ejemplo, que cuando tú ejecutes un balance, lo ejecutes, digamos, en la fecha de 1 de enero al 31 de diciembre, del periodo en el que nosotros cerramos, le pongas la palomita, ignorar correcciones y utilices esta opción, informe anual, moneda extranjera, moneda de sistema, como tú lo quieras, que valides el modelo que sea plan de cuentas y la moneda local. Si tú quieres dentro de este informe que no aparezcan los códigos de las cuentas que tienen saldo cero, hay que tildar la primera opción. El estado de resultados lo mismo, lo que vamos a ver aquí en el estado de resultados es que al inicio del nuevo ejercicio las cuentas deberán mostrarse con este saldo. El reporte igual provisional, cuando nosotros lo corremos, todas las cuentas deben de mostrarse con saldo. Hay que verificar también que no se tengan seleccionados los asientos del periodo 13. Muchas de las discrepancias que hay cuando nosotros corremos reportes es que cuando los ejecutamos no seleccionamos si es que estamos comparando el mismo periodo de visualización de asientos de diario. Es decir, si yo estoy corriendo una balanza de comprobación y las estoy comparando, necesito poner 2016 desde enero al 31 de diciembre en ambos reportes, por ejemplo, para que las contabilizaciones sean las correctas. Hay errores muy comunes que nosotros tenemos también al correr estos reportes. Por ejemplo, ocultar las cuentas sin contabilización. Hay que habilitarlas solo para que aparezcan todas las que tienen saldo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cuentas confidenciales y nosotros corremos el cierre de ejercicio y no tenemos la autorización para poder ver estas cuentas confidenciales, no las vamos a ver.
Entonces es importante tener los permisos correspondientes. Si estamos corriendo un reporte en donde estamos añadiendo saldos finales y saldos iniciales, estas parametrizaciones que nosotros le ponemos pueden, digamos, cambiar la vista de nuestro reporte. Contablemente, los asientos están correctos, pero las vistas de nuestros reportes son diferentes porque obviamente si tengo un saldo acumulado a lo largo del periodo, a lo largo de la empresa, no es lo mismo que tener el saldo anterior del periodo seleccionado, ¿no? Es más contabilización y obviamente el monto varía. Otro de los errores más comunes es cuando tenemos empresas grandes y nosotros tenemos un modelo de plan de cuentas no estándar y no lo seleccionamos aquí, entonces, pues bueno, puede variar la información que nosotros visualizamos o pueden ocultarse algunas cuentas. Finalmente, es importante mencionar que todo lo que hemos visto en cuanto a parametrizaciones altera nuestras vistas de nuestros reportes. O sea, siempre es importante validar y determinar cuáles son los parámetros que nos sirven para que saquemos los reportes que nosotros necesitamos. Dentro de las preguntas más frecuentes, una vez que nosotros ya realizamos nuestro cierre de ejercicio o estamos en el proceso de realizarlo, son las siguientes. ¿Se tiene que hacer un cierre mensual? Lo habíamos platicado al principio de la presentación. Si bien no es necesario u obligatorio hacerlo cada mes, sí es muy útil para efectos del contable que controle la cartera vencida, calcular los impuestos mensuales que se han causado y controlar la forma en la que se va desempeñando la empresa. Por eso sí es muy importante y es recomendable ir haciendo cierres mensuales. ¿Qué pasa si yo no hago un cierre anual? Y estamos hablando del cierre de ejercicio como tal. El hecho de que nosotros no tengamos un cierre dentro de Business One no va a impedir que nosotros podamos trabajar o que nuestros usuarios contabilicen pólizas. De hecho, va a trabajar el sistema de manera normal. Sin embargo, cuando tú quieres de alguna manera correr algún reporte, vas a tener una vista distorsionada, nosotros le llamamos así, a valores que no son reales dentro de tu sistema. O sea, puede permitir que se añadan contabilizaciones de cierres de ejercicio que ya no deberían de estar trabajando en los cierres o en las fechas que nosotros estamos parametrizando nuestro sistema. Y eso es derivado de que no hemos hecho cierres de ejercicio. Otra pregunta muy frecuente que nos encontramos es, ¿qué tan grave es equivocarse cuando nosotros estamos creando un cierre de ejercicio en la definición de periodos contables? Es decir, si nosotros estamos hablando de un ejercicio y le ponemos en vez de 12 meses, le ponemos trimestres y nada más se crean 4 periodos y no nos fijamos si así lo estamos contabilizando, es importante que sepan que estos procesos son irreversibles. O sea, lo que es importante es que cada que se hagan este tipo de movimientos, se efectúe un respaldo de la base de datos. Por si nosotros nos equivocamos, lo que tenemos es levantar el respaldo para que podamos crear correctamente la información que nosotros necesitamos. Es, digamos, la única opción y la más sana para poder trabajar. Se vale equivocarse, por eso es importante hacerlo todo en el ambiente de pruebas o tener su previo respaldo. ¿Qué tan grave es equivocarse cuando estamos corriendo la herramienta de cierre de periodo? Que nosotros hayamos omitido cierta información, que hayamos puesto en las etiquetas información que no era, que nos hayamos equivocado en la fecha, por ejemplo, de los periodos que estamos cerrando. Es importante saber que también el proceso de cierre es irreversible, por lo que si nosotros asignamos algo mal, una cuenta de manera incorrecta, a lo mejor también invertimos las cuentas contables que nosotros ya definimos, no podemos reversarlo, no podemos estar cancelando cada una de las pólizas porque podemos batir nuestra contabilidad. Lo que nosotros vamos a hacer es volver a recurrir a ese respaldo que nosotros previamente hicimos y empezar de nuevo el proceso. Si ustedes se fijan, el proceso como tal es muy sencillo. La preparación es lo más complicado. Por eso podemos hacer un bloque de preparación. Por ejemplo, revisar que todas las documentaciones, las numeraciones estén correctas, generamos respaldo. Revisar, por ejemplo, que todos los documentos de los drafts estén creados o los procesos de autorización. Ya vamos 2 puntos del checklist. Generamos respaldo. Y así es como vamos a ir avanzando para que al final del día solo en nuestro productivo vayamos nada más a correr la herramienta.
Cuando nosotros ya vamos a ejecutar nuestro cierre de ejercicio y no entendemos cuál es el proceso que hace esta herramienta dentro de Business One, les comento que la herramienta de cierre de periodo no afecta, no efectúa validaciones. Todas estas validaciones las tenemos que hacer nosotros como los usuarios y nosotros como los responsables del área contable. Las únicas funciones que realiza esta herramienta es efectuar un asiento de cierre y de apertura de las cuentas de balance cuando nosotros las seleccionamos. Efectúa el pase de las cuentas de resultados a las cuentas de resultado del ejercicio. También efectúa un asiento de cierre y uno de apertura cuando nosotros seleccionamos las cuentas de socios de negocio, por ejemplo. Es lo único que hace. ¿Qué pasa ahora si yo puedo ejecutar la herramienta de cierre de periodo una sola vez en la cuenta de balance y resultados y de socios de negocios? Sí, sí lo puedes ejecutar una sola vez, pero es importante validar que también se ejecuta una segunda vez cuando se hace una auditoría y tú posteas ya tus asientos de ajuste. Esa es la segunda vez en la que se puede correr el cierre de año. Otra pregunta frecuente que encontramos es, si ya corría el cierre de ejercicio, ¿cómo puedo añadir los asientos de cierre y de ajuste? ¿Puedo cerrar otra vez? Es lo que comentábamos hace un momento. Sí es posible ejecutar nuevamente el proceso de cierre para reconocer en efecto los asientos complementarios que nosotros hicimos ya del ejercicio como considerado como cerrado. El sistema lo único que hace es va a cerrar solo las partidas que no se cerraron la primera vez. Es importante que también sepamos que hay dos utilerías dentro de Business One que hacen una diferencia de tipo de cambio y una diferencia de conversión. La diferencia de tipo de cambio lo que hace es revaluar todos los documentos en moneda extranjera y la diferencia de conversión se emplea para revaluar la contabilidad en moneda extranjera a un tipo de cambio de fin de periodo. Es importante que sepamos para qué sirven estas herramientas para que las podamos ejecutar en este proceso. Los cierres de periodo vienen documentados en Business One. El proveedor de SAP se ha preocupado por tener algunos documentos donde se genera un checklist de todo lo que se tiene que hacer o la nota que compendia justamente todos los errores que hay cuando se hace un cierre de ejercicio. Aquí les dejo la nota, ustedes lo pueden consultar en el portal de medios, en el landscape. Si ustedes no tienen acceso a este portal de SAP, pueden pedir los accesos al centro de soporte de Shamai para que les proporcione su S-Number. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden hacerla en este momento o bien pueden reportarla al centro de soporte de Shamai. Con todo gusto vamos a atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Les agradezco su participación en esta webinar de conocimiento. Estamos a sus órdenes para cualquier inquietud en el centro de soporte Shamai. Dejo los puntos de contacto. Gracias.